Venga, vamos. Me gustaría comentar, para no extenderme demasiado, pero de alguna manera necesitabas refrigerar el querido receptáculo que ha llegado a tener la temperatura más alta desde que me canaliza. Y era peligroso. Me gustaría comentar un par de cosas que se me quedaron en el tintero. El punto número 1. Toda esta historia orquestada del 11 de septiembre es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que vuestra pandemia. Que vuestra pandemia orquestada de alguna manera. Vamos a decirlo así, ¿no? Crear un gran evento que afecte a nivel sociológico para implantar un control, para otorgar una seguridad y acabar con las libertades. Y todo esto está planificado en agendas, como digo, por personas de poder, no solamente por el gobierno de Estados Unidos o de Arabia Saudí. Por personas de poder que sabían que un paso era el que se dio en 2001, otro paso es el que se dio en 2019-20. Y son varios los pasos que se van dando, ¿no? Como otros atentados que ha habido, que en algunas ocasiones también ha tenido que ver con la falsa bandera. Así que, como digo, esto viene de largo y va para largo todavía. Porque se van a continuar aprovechando acontecimientos de todo tipo, ¿no? Ahora la invasión también de Ucrania, etcétera, etcétera. Permanentemente hay eventos que están ya preparados con agendas para que esto llegue a la luz. Por una serie de élites que también están enfrentadas en el poder y que no únicamente van todos a remar a favor. Cuidado, lobbies, empresas importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría comentar un par de cosas también que tiene que ver con el episodio per se y que son pruebas contundentes. Punto número 1. Los sismógrafos detectaron explosiones antes de que el avión golpeara la torre, la primera torre. Esto es una prueba contundente de lo que estoy diciendo. Ese es el punto número 1, de que habían explosiones. Incluso hay testimonios de esto. Explosiones controladas, como estoy diciendo. Totalmente controladas para que no afecte nada que no sea lo que ellos querían que afectase. El edificio número 7 del World Trade Center, ese edificio que servía como base de operaciones, que fue demolido por un sistema muy parecido, que además servía como base de operaciones para la CIA y para el FBI, para circunstancias especiales, digamos, es decir, que ya se había utilizado también con anterioridad, etcétera, y bueno, pues ya tenía preparado un sistema nuclear para su demolición, lógicamente para conseguir tapar todas las pruebas, no solamente de este, sino por supuesto de otras cosas anteriores. Como digo, se desalojó para que no hubiera víctimas, porque como lo que había ahí era peces gordos, no interesaba que hubiera víctimas, mientras que las víctimas inocentes de las Torres Gemelas, bueno, tampoco es una gran pérdida, entendámoslo así, ¿no? Peces gordos con nombres y apellidos, que como digo no puedo comentar, que participaron en ese lugar. La explosión fue importante. Tanto es así que como explosión que es, su onda expansiva dañó un edificio circundante. Un edificio concretamente circundante a ese edificio número 7. Este edificio se aprobaron después maniobras de desintoxicación y finalmente maniobras de demolición. Es decir, demoler el edificio que estaba cerca del edificio 7 y que fue afectado por la onda expansiva de la demolición nuclear. De todo esto que estoy diciendo, hay documentos. Y documentos que han salido a la luz pública. O sea, no me estoy inventando nada. Esto está todo en documentos en los que
se aprueba una desintoxicación, más tarde una demolición, etcétera, de este edificio, que es muy importante aclararlo. Es muy importante aclararlo. Y no me daba tiempo antes a aclararlo. Cuando se habla de desintoxicación y se habla de zona cero, lógicamente es porque ha habido un impacto nuclear. Controlado, medido, pero con consecuencias fatales para las personas que se encuentran ahí. De la misma manera que en la zona cero hubo testimonios de bomberos que se encontraban con apenas una mascarilla quirúrgica ayudando, mientras que hubo las primeras personas del FBI que entraron a investigar, entraron con equipos totalmente preparados y enfundados con sus trajes. Es decir, el FBI sabía dónde se estaba metiendo. Y fue afectado a muchos de las personas y de los bomberos con enfermedades fatales con el transcurso de los años, porque la radioactividad es bastante grande. Leucemias o todo tipo de cánceres. Eso es otra parte que quería también de algún modo dejar ahí. Como también me gustaría decir que, como digo, los extraterrestres no participaron, sino que únicamente observaron. No tuvieron ningún tipo de participación. No salvaron a las personas que se tiraban de las torres, sabiendo que se les había acabado la vida. En este suceso no participaron, algo contrariamente a otros sucesos de la historia, como por ejemplo en el suceso del Titanic, donde estos sí participaron, salvando a muchas personas que iban a morir. O sea, confirmo que por un lado sí hubo participación y por otro lado no hubo participación. Esto lo digo desde ya. No es que nunca haya participación, pero en este caso no lo hubo. Simplemente se limitaron a observar. Maestro, ¿el Titanic fue autoatentado también? Eso es otra historia. No, es otra historia eso. Es otra historia eso. Que tiene también muchos entresijos. Vamos a dejarlo ahí. Luego más cosas importantes. Más cosas importantes que me gustaría comentar. Es que hubo personas que fueron condecoradas. Con historias falsas. Únicamente para agrandar la situación. También. Y se han hecho desaparecer pruebas. Se han hecho desaparecer a gente y han matado a gente que se ha acercado a investigar esto. Eso también está ahí. El material clasificado no se va a desclasificar nunca porque ni siquiera tiene poder para desclasificar el presidente de los Estados Unidos. Es decir, que se encuentra en estratos más profundos. Eso también quería dejarlo ahí. Es otro apunte que quería hacer. Las estructuras dañadas en el Pentágono no dejaron ningún tipo de radioactividad. Vaya hombre. Justamente para que a los peces gordos, como decís vosotros, no les afecte. Si un avión pudiera dejar este tipo de contaminación radiactiva, digo yo que si ha ocurrido con las torres, también tendría que haber ocurrido con el Pentágono. Es otra cosa que no encaja. ¿Que vieron el avión que se dirigía al Pentágono son actores pagados? No fueron actores pagados, pero tampoco vieron un avión. Vieron algo que se parecía a un avión. Estamos hablando de un misil dirigido de bastante envergadura y que tiene alas. Es una especie de misil de crucero. Entonces la sensación que tienes cuando lo ves acercarse a toda velocidad y emite además un ruido muy potente, como si fueran enormes turbinas. Entonces la sensación que uno tiene a tanta velocidad, porque uno no piensa en un misil, o sea, en ese momento a uno no se le ocurre, y menos cuando ya tienes en el inconsciente colectivo, ya está lo que termina de suceder con las Torres Gemelas, o sea, más o menos ya todo el mundo estaba aventado, ¿no? Y lo asocias a otro avión, o sea, no tiene más misterio que sí.
¿De cuántas muertes estamos Pero hablando? se sustrajeron todas las grabaciones de todas las cámaras de vigilancia de los comercios de al lado. ¡Qué casualidad! Y por supuesto, se clasificaron. Es así, también. Por cierto, las cajas negras de los aviones, no de los 2 aviones que quedaron pulverizados, vamos a decirlo así, y creo que la palabra no exagera, quedaron pulverizados, sino las cajas negras de los otros 2 aviones que fueron lanzados al océano, no solo fueron lanzados al océano, sino que anteriormente a eso se habían también lanzado, colocado unos explosivos que después se detonaban a distancia. Es decir, no es que el avión se hundió y ya. El avión se hundió y se detonó. Por lo que tampoco quedó ni rastro de nada. Bueno, eran detalles que se me habían quedado inconclusos y que tenía que comentarlos. Muchas De gracias. acuerdo. Creo que ya más o menos ahora ha quedado todas las... Bueno, interrogantes más o menos resueltos. Siempre saldrán más porque es un caso muy estudiado y con mucho interés. Pero no pasa nada porque se puede hacer una segunda parte, una tercera parte, hablando del inicio, hablando del después y respondiendo a algunos interrogantes siempre que puedan quedar en el aire. Hay muchas cosas todavía que comentar. Hasta todo momento. Hasta todo momento. Hasta todo momento.